Bienvenidos nuevamente. En esta instancia vamos a ver cómo se realiza la transformación o lo que se llama comúnmente herramientas de ETL, cómo se extrae, se transforma y se cargan los datos. Para eso vamos a necesitar extraer datos de una fuente. En este caso vamos a usar para este ejemplo un archivo de Excel que también se los voy a compartir para que ustedes puedan realizar el ejemplo. Vamos a ver tareas básicas o las más comunes que generalmente o usualmente se realizan cuando extraemos datos de Excel, de un ERP, de Internet, etc. En este caso, en esta planilla de Excel tenemos un informe de producción donde podemos ver, donde tiene una parte de encabezado. Luego tenemos columnas o campos con el código del producto, con el detalle, scrap, por ejemplo, las fechas y la producción. Fíjense en que el tema de las fechas están puestas horizontalmente, ya vamos a ver cómo debemos transformar esto. Y les resalté también dentro de los datos en los informes de producción diario, donde hay un error, en este caso de tipeo, como vamos a hacer también cuando se nos presenta estos casos. Para comenzar, abrimos Power BI Desktop. Dentro de nuestro entorno de trabajo vamos, como ya vimos en el video anterior, cómo vamos a obtener los datos. Vamos a obtener datos o get data para el que tenga la versión en inglés. Buscamos, en este caso va a ser desde Excel, y buscamos el nombre del archivo que se llama producción ETL. En este caso, el archivo tiene dos hojas de cálculo, la mayo primera quincena y mayo segunda quincena. Vamos a seleccionar el de mayo primera quincena. De acuerdo a lo que habíamos visto, podemos o cargarlo si entendemos que los datos están normalizados, o editarlo si queremos realizarle justamente las transformaciones. Vamos a editar y se nos va a abrir el Power Query o el Query Editor, que es la aplicación que tiene Power BI Desktop para realizar las transformaciones antes de cargar nuestros datos al almacén o Data Warehouse. Este es nuestro entorno en Power Query. Fíjense en que es muy similar al de Power BI Desktop. En la parte superior tenemos todas nuestras herramientas con cuáles las vamos a usar. En la parte izquierda, acá, nos va a mostrar todas las tablas que tenemos cargadas. En este caso, como solamente cargamos una, nos va a mostrar solamente la de mayo primera quincena. Y en la parte derecha tenemos la tabla que tenemos seleccionado, el nombre, que acá el nombre si quisiéramos se lo podríamos cambiar, por ejemplo, informe de producción. Y por otro lado tenemos todos los pasos que les vamos a ir aplicando a nuestros datos, en este caso a esta fuente de datos en particular, ya que un dato muy importante, y para entender el concepto de cómo funciona, Power Query no borra datos ni elimina, sino que simplemente transforma desde una base original, del cual las importa a Power BI Desktop, es decir, que no borra base de datos, en este caso del Excel o del ERP o de donde sea, sino que simplemente las consulta y le hace las transformaciones necesarias. Ese es un concepto que hay que entender, ya que la base de datos de donde nosotros tomamos los datos, en este caso nuestro archivo de Excel, si nosotros eliminamos algo, solamente se va a eliminar acá, no en nuestro archivo original. Ya vamos a ir viendo esto, que es muy importante. Entonces, nosotros queremos normalizar los datos, por lo cual estas primeras filas o registros no deberían estar, ya que solamente tienen títulos o encabezados. En este caso podemos seleccionar y podemos ir borrando. Por ejemplo, tenemos acá quitar filas,
le podemos poner quitar filas superiores y nos va a preguntar cuántas filas queremos quitar. En este caso es 1, 2, 3, 4 y 5. Le ponemos 5 filas y directamente Power Query nos extrae, digamos, de estos datos esas 5 filas. Y a la primera fila que me queda como encabezado, le voy a decir que tengo justamente una opción que use la primera fila como encabezado. Fíjense en cómo ahora ya tengo una tabla más normalizada de cómo la tenía antes. Y fíjense en la parte derecha cómo Power Query nos fue diciendo cronológicamente qué hicimos. Primero, acá le cambiamos el nombre a la hoja, luego quitamos las filas superiores, luego promovimos los encabezados, que fue el último paso. Esto nos va mostrando debido a que si en un futuro queremos ver cuáles son los pasos que hicimos, los podemos ver o los podemos editar o lo podemos eliminar o podemos volver a tener los datos como los teníamos originalmente. Por eso es tan importante en este caso poder ver cronológicamente cuáles son las transformaciones que vamos realizando a nuestros datos cargados. Otro dato importante y a título informativo, fíjense en que si yo selecciono, por ejemplo, encabezados promovidos, acá en el menú de funciones nos pone una función, en este caso, ¿por qué? Porque Power Query trabaja con un lenguaje que se llama M, es el lenguaje en donde se realizan todos estos procesos. Si bien yo lo estoy realizando mediante las herramientas y menú, también se puede realizar escribiendo en la barra de herramientas, en este caso acá, las fórmulas de lo que se conoce como M para poder ir realizando también las transformaciones. Esto es a título informativo por si a alguien le interesa y quiere profundizar en el tema. De todas formas, son bastantes las opciones que tenemos y que Power Query nos brinda para poder realizar extracciones. Vamos a continuar, por ejemplo, ¿se acuerdan de este valor que tenemos acá, que es un valor que es no deseado? Yo directamente lo puedo quitar, selecciono de acá y voy a donde tengo el valor ese y directamente lo destildo. Al yo destildarlo, le estoy diciendo que ese valor no lo quiero. O lo mismo, si tuviese valores nulos, valores negativos o un determinado valor, yo lo puedo limpiar de mis datos para que quede lo más normalizado posible y no me dé error. Otra de las opciones, puedo cambiar también, por ejemplo, los nombres de las columnas, simplemente pulsando doble clic, le puedo poner el nombre que yo prefiera, como también el nombre de la tabla. Bueno, y tengo también otras configuraciones que las tengo todas acá arriba de quitar columnas, por ejemplo, acá fíjense en que en si volvemos a nuestro Excel original, fíjense en que el código A1 tiene un espacio entre la A y el 1. Si yo quisiera que todos mis códigos por X razón no tenga espacios, puedo seleccionar y le pongo reemplazar valores y le pongo en este caso el valor que quiero buscar o reemplazar, le hago un espacio ya que es lo que quiero reemplazar y lo reemplazo con vacío. Entonces fíjense en cómo todos los espacios que yo tenía me fueron, esto lo vamos a eliminar, todos los espacios que yo tenía entre la letra y el número me fueron directamente eliminados. Bien, y por último, para terminar con esta transformación, fíjense en que yo tengo todos mis datos de los días con los informes de producción. En este caso, esto a nivel de informe o normalización de tablas es un mismo dato porque es el dato fecha. Por lo tanto, al yo tener muchas fechas en distintas columnas, después no voy a poder explotarla cuando quiero saber, por ejemplo, la cantidad de producción en el mes de mayo, ya que tengo muchos campos con el mismo dato que fecha. Por eso, lo que se hace es, se selecciona todas las columnas, en este caso donde tengo las fechas,
Le hago clic derecho y fíjense en que también tengo otras funciones para hacer y le hago anulación de dinamización de columnas. Lo que hace es, me lleva todas mis datos de fecha a una sola columna. ¿Sí? Fíjense en que antes tenía el día 2, el día 3, el día 4 y ahora lo tengo todo en una misma columna. ¿Sí? Lo hacemos de vuelta, si quieren lo eliminamos para que podamos verlo nuevamente. Bien, antes de hacer eso vamos a eliminar la columna total, ya que después lo puedo sacar directamente en Power Pivot. Generalmente en todos los datos normalizados no es necesario traer totales ni subtotales, ya que eso lo vamos a hacer dentro de Power BI Desktop. Y borramos estas columnas que no tienen datos. Fíjense en que me dice null, es porque Power Query no encontró ningún dato. Y directamente, clic derecho, quitar columnas. Entonces, por último nos queda convertir todos los datos que tenemos como fecha en una misma columna. Los seleccionamos, clic derecho y anulación de dinamización de columnas. Bien, y fíjense en cómo me pone la fecha, que ahora le voy a cambiar el valor, le voy a poner fecha a la columna y acá tengo el valor de producción. En este caso le vamos a poner producción. Entonces ya tengo prácticamente toda mi tabla ya normalizada para que directamente la puedo cargar. Otro dato muy importante es corroborar que todos los datos que figuran antes de cargarlo tengan el formato que yo quiero. Por ejemplo, si yo me voy a fecha y me voy a transformar y acá me dice el tipo de datos. Si bien Power Query detecta los datos automáticamente, en este caso esto es fecha y me los detectó como texto. Por lo tanto, me voy a tener que pulsar ahí y ponerlos con el formato fecha. Fíjense en que ahora en este sector me pone un calendario. En este caso ya me está indicando que es un número. De todas formas, yo le puedo indicar si es un número decimal, número entero, porcentaje, texto, etc. Entonces puedo ir corroborando los datos y el formato de datos, ya que si yo los quiero tomar como fechas y están como texto, no voy a poder realizar algunas funciones. Por eso es muy importante que esto sea corroborado antes de cargar los datos, ¿sí? Y por último, para cargar nuestros datos, vamos a el menú inicio, cerrar y aplicar, y ponemos cerrar y aplicar. Fíjense en cómo Power Query y Power BI se conectan y empiezan a cargar los datos ya transformados. Voy a tabla para corroborarlo y fíjense en que acá tengo todos los datos ya con el formato que habíamos visto en Power Query. Con el código, la descripción, las fechas todas en una misma columna y el valor de la producción. Dentro de las relaciones voy a tener mi tabla. Y si quisiera, en este caso, y dentro de las visualizaciones también voy a poder ya tener los datos listos para poder trabajar en la visualización. En el caso que me haya olvidado de algo o quiero corroborar algo o quiero realizar otra transformación, siempre lo voy a poder hacer. Vamos a editar consultas y en editar consultas vamos a Power Query nuevamente y me trae la tabla donde tengo el informe de producción. Entonces acá puedo ver cuáles son todos nuestros datos. Bien, es importante que pueda ir consultándolos todas las veces que uno pretenda, ya que generalmente siempre es necesario hacer transformaciones para poder obtener los datos con la mejor calidad, ya que es el primer paso para lograr las visualizaciones y poder explotar los datos de la forma más conveniente. Por eso va a ser muy recurrente que estemos en contacto siempre con Power Query. Volvemos a Power BI Desktop y acá ya puedo empezar a trabajar mis datos. Esto es todo. Si bien hemos hecho transformaciones muy sencillas, sería importante que ustedes prueben también realizar transformaciones en Power Query a través de páginas de internet o a través de archivos que ustedes puedan tener para poder agarrar práctica y ver la cantidad de opciones que tiene Power Query
para realizar transformaciones.